Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos ahora a continuar con las sesiones de apoyo para los procesos de valoración. Así es que el día de hoy vamos a hablar de dos leyes que son muy importantes, tal como aparecen en las guías anteriores, porque las nuevas no han salido, pero esto no va a cambiar, me queda clarísimo. Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aclaro que aquí te indica que son los artículos tercero, los párrafos 1, 2, 4, 14 y el artículo cuarto de los párrafos 8 al 10. Ahorita lo vamos a comentar, lo vamos a parafrasear brevemente para ver de qué manera nos los pueden preguntar. Está también la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta le voy a dedicar una sesión completa porque sí son muchos artículos y lo voy a relacionar con otras cuestiones, pero me voy al punto de la Ley General de Educación, de los artículos 5 al 9, 11 al 16, 128 al 130, ya publicados obviamente en el Diario Oficial de la Federación. Estas leyes son muy importantes para la base de lo que es la nueva escuela mexicana. Te darás cuenta que menciona la nueva escuela mexicana en todo momento. Cabe destacar que obviamente la Carta Magna, la Constitución, la Ley Suprema, llámale como, te digo esto porque nos lo pueden preguntar, nos lo pueden interpretar así de esa manera en las preguntas. Tú tienes que saber que la Carta Magna es la Constitución y que la ley máxima y que nadie está por encima de ella es la Constitución. Es decir, los abogados, las personas especialistas en leyes dicen que pues estas leyes tienen que estar armonizadas y dentro de esa armonización quiere decir que no hay una contradicción entre sí, que la Ley General de Educación es la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una ley también que nos ayuda en la cuestión educativa, pero no solamente en cuestión educativa, porque habla en general de los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes en el país, bajo diferentes fenómenos, no únicamente el educativo, pueden ser cosas de salud, de, de patria potestad, etcétera, diferentes situaciones sociales que en ellas se plasman, pero obviamente tenemos que ver las que están en el terreno educativo. Bueno, bajo este esquema, ahora es como vamos a cambiar y a empezar con la Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente el artículo tercero constitucional, en el cual, pues obviamente se menciona que toda persona tiene derecho a recibir educación, o toda persona tiene derecho a la educación como tal, como ahora se establece. Y menciona que el Estado, pero entiéndase, fíjate cómo lo especifica, el Estado con mayúsculas es la Federación, Estado, Ciudad de México y municipios. Es decir, el Estado con mayúsculas en la ley es el gobierno, entiéndase de esa manera. No es el Estado como una entidad federativa, como decir Nuevo León. En estas leyes, muchas veces cuando se habla de los estados de la República, se habla de gobiernos locales o se habla de entidades federativas como tal. O puede ser los estados, pero con minúscula. ¿Sí? En ese tipo de aspectos sí hay que ser muy analítico a la hora de ver la información. Pero bueno, tenemos entonces que el Estado, como ya te lo dije, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Es decir, todos los niveles, a final de cuentas, la imparte como tal. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la básica. No hay que terminar con esa cuestión, si todavía lo pensamos, si tenemos tiempo de no haber presentado, pues que la educación básica únicamente es preescolar, primaria y secundaria, o como hace muchos años,
que yo creo que nadie tiene esa confusión, que a lo mejor la básica era primaria, preescolar y primaria, luego después se dio a la secundaria, o en su momento la básica únicamente era la primaria, pero bueno, son estos niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y fíjate, dice, o toda la básica, preescolar, primaria y secundaria, y la media superior serán obligatorias. Es decir, aclaro, nos lo pueden preguntar de dos maneras. ¿Cuáles son los niveles de educación básica obligatorios? Bueno, pues inicial, preescolar, primaria y secundaria. Pero ¿cuáles son los niveles de educación obligatorios? Ahí la respuesta tendría que ser casi todo el apartado de este primer párrafo, porque tendrías que decir la básica, la media superior y la superior en términos de la fracción décima de este artículo, ¿sí? Pero también hace la aclaración que la inicial es un derecho y responsabilidad del Estado para concientizar sobre su importancia. Es como si fuera un anexo o un transitorio, que propiamente no es un transitorio, pero para dejar en claro que la inicial es muy importante, porque bajo algún esquema, algunos padres de familia o algunas autoridades pueden pensar que la educación inicial no es importante. Nos vamos a brincar a la fracción décima del presente artículo para entender a qué se refiere la educación superior, nada más para ver esa aclaración, ¿sí? En esa aclaración tenemos aquí presente: la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Es decir, no lo dice, no lo menciona, pero pues todavía puede haber algunos candados con respecto a ese ingreso. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese aspecto. Hago la aclaración porque lo menciona en la guía, pero no considero que no nos van a preguntar sobre la educación superior. Ya está el primer párrafo. Luego, el segundo párrafo menciona: corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, es decir, por el Estado, Estado con mayúscula, ya te especifiqué por qué está así, es obligatoria y será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Estos son los principios básicos de la educación en nuestro país, en la cual el gobierno tiene la rectoría del Estado. La rectoría de la educación, perdóname, que el Estado tiene la rectoría de la educación, que es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Ahorita lo vamos a profundizar en cuanto a los demás artículos de la Constitución y de la Ley General de Educación. Tenemos ahora, si nos vamos de nuevo a la ley, si te fijas, estamos en primer párrafo, segundo, el tercero está derogado y no está dentro de la guía, obviamente. El cuarto sí, menciona que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar la paz, el amor a la patria, el respeto, los derechos, libertades, cultura de la paz, solidaridad, independencia, justicia o promover la honestidad, la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay diferentes maneras en las que nos pueden establecer alguna situación acá. Esto viene desmenuzado en mm, en la Ley General de Educación, pero también podrían preguntarnos en el sentido de en qué artículo de la Constitución, más bien, o en qué párrafo, o ponernos el pedacito de si está sustentado el proceso de mejora continua en las escuelas. Aquí está, en el cuarto párrafo, dado los últimos comités de planeación y evaluación que se están formando y se realiza el programa de mejora continua que ya estuvimos viendo en la sesión pasada, la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante como tal, que se tiene que promover por parte del Estado. Así es que el proceso de mejora continua está
solventado en el artículo tercero constitucional, ¿sí? Bajo ese criterio es como aparece en la Constitución, ¿ok? Ahora nos vamos a otra, si te fijas, ya llevamos los párrafos primero, segundo, cuarto, y ahora nos vamos al 14 de la Constitución. Vamos, los podemos contar, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿A qué vamos con esto? No nos vamos a brincar hasta el 14, sino vamos al punto 1 romano, que menciona que el artículo 24 establece de la Constitución la libertad de creencias y que la educación debe ser laica y ajena a cualquier doctrina religiosa. Y además de ser laica, estos son los criterios. Aquí me voy a detener un poquito o un mucho en la explicación, porque esta pregunta siempre, siempre la hacen, a manera de casos y a manera de machete. ¿A qué voy? A que estos son, insisto, estos son los criterios. ¿Será democrática? ¿Será nacional? ¿Contribuirá a la mejor convivencia? ¿Será equitativa? ¿Será inclusiva? ¿Será intercultural? ¿Será integral? ¿Será de excelencia? ¿Será gratuita? Enfocada en la ciencia y en la innovación y los que los particulares pueden dotar. Y luego ya nos habla de las universidades, etcétera, etcétera. Pero esto aparece, y ahorita lo vamos a ver también en la ley, pero aquí, como tal, los criterios de la educación, como tal, son el laicismo, obviamente, el laicismo y el progreso científico, pero además, esto casi, casi no lo ponen textual, así, esto como está, ya sea que no lo pongan textual o no lo pongan parafraseado, pero no lo revuelven para enfocar qué es el criterio democrático, qué es el criterio nacional, qué es el de convivencia humana. Puedes encontrar tus palabras clave, como aprendértelos. Por ejemplo, pues en Será Democrático vuelve a mencionar la palabra democracia, pues posiblemente no lo quiten como tal o nos pongan nada más de otra manera, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Bueno, vas a saber qué es la democracia, o parafrasearlo de otra manera. Será nacional, pues yo siempre he mencionado que en el sentido de lo nacional es que aprovecha todo lo que está en el país y es para todos, pero lo menciona de esta manera: atender a la comprensión de nuestros problemas, nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia, aseguramiento de nuestra independencia económica, continuidad, crecimiento de nuestra cultura. O sea, lo que somos como mexicanos, y vamos a decir nuestras posesiones políticas, económicas, independientes, es lo que establece lo que será nacional. Luego, la convivencia humana, pues habla un poquito más de valores, de la familia, de el respeto a los derechos, que no haya privilegios de raza, religión, grupos. Esto habla de una diversidad, la convivencia humana. Luego, en cuestión de equitativo, estas son las condiciones que da el gobierno para que haya acceso para todos. Tú acuérdate que en esta cuestión equitativa es, pues, brindar las herramientas de acuerdo a las necesidades de los demás. Por ejemplo, habla de desigualdades socioeconómicas, regionales, de género, acceso, tránsito y permanencia. Es decir, el gobierno tiene que implementar las políticas necesarias de apoyo socioeconómico, entiéndase becas, de acceso, entiéndase facilidad en la hora de la papelería. Por ejemplo, ahora que van a llegar muchos migrantes, se les tiene que brindar el acceso a la educación. Tránsito quiere decir que cambian de escuela, etcétera, y permanencia, que no salgan del sistema educativo. Se tiene que, para que la educación sea equitativa, el gobierno tiene que brindar las herramientas necesarias, vamos a decirlo así,
las condiciones, sería mejor la palabra, las condiciones necesarias para que la gente permanezca en el sistema educativo nacional. Eso incluye a las escuelas de alta marginación, a las personas adultas, a las comunidades indígenas. Esto, ¿cómo te lo pueden preguntar también? O sea, ¿cuáles son los principales grupos que pueden ser beneficiados por alguna política equitativa que implemente el gobierno? Pues lo dice la misma Constitución. Eh, Niveles socioeconómicos bajos, con escuelas de alta marginación, la educación para adultos, la de comunidades indígenas, etcétera, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta para no revolver, porque a veces nos revolvemos con equitativo y con inclusivo, ¿sí? Equitativo es que el gobierno genere las condiciones para evitar la discriminación y que todos estén dentro de la escuela. Y lo inclusivo es que toma en cuenta la diversidad, perdóname, las distintas capacidades, circunstancias y necesidades, con ese principio realizar los ajustes razonables e implementar medidas específicas para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Esto es muy importante, porque legalmente así es como se tiene que decir. Ya no estamos, y hay otra sesión de eso, de hecho, ya no estamos en el tiempo de necesidades educativas especiales. Ahora estamos en el tiempo en el que el alumno enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Estas barreras, es decir, la escuela, el contexto, es el que se transforma en una barrera que impide que el estudiante accese o que estudie, ¿sí? Y como tal, pues no debería de ser así. Hay barreras pedagógicas, hay barreras materiales, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí lo importante es que la inclusividad el carácter de que sea inclusivo vía el artículo tercero constitucional, que es que de acuerdo a las capacidades y circunstancias que tienen los estudiantes, se debe de brindar todos los ajustes para que puedan ingresar y evitar barreras para el aprendizaje y la participación. Y ese término también es muy importante, porque esto también lo utilizan las compañeras de apoyo y nosotros como maestros regulares lo tenemos que utilizar, que son los ajustes razonables. Esta es el porqué de que se le llame ajustes razonables a lo que realizamos cuando en la planeación modificamos alguna situación para evitar que los alumnos enfrenten barreras del aprendizaje y la participación. De esa manera, estamos atacando las barreras para el aprendizaje y la participación haciendo los ajustes razonables. Ese es el término correcto. Yo todavía escucho a maestros decir necesidades educativas especiales y otro tipo de términos que ya no deberían de ser empleados, pero bueno, estos son los correctos. Luego, la interculturalidad, muy ad hoc también a la nueva escuela mexicana, pues que es promover que haya una convivencia entre todas las comunidades. Entiéndase tipo de comunidades que existan, puede ser comunidades indígenas, comunidades rurales, urbanas, etcétera, y que haya una convivencia armónica entre este tipo de comunidades y que se defiendan, pues obviamente, los derechos entre diferentes comunidades que puede haber. Será integral, es decir, la integralidad es que es pues algo completo, algo que ayuda no nada más en el sentido académico, pues que debe de ayudar para la vida, pero que a final de cuentas la, la situación de una integralidad, pues es como te digo, lo cognitivo, lo académico puede ser, contenido duro, vamos a decirlo así, pero también socioemocional y física. Es decir, si nos preguntan, de acuerdo al artículo tercero constitucional, ¿cuáles son las características de la educación integral? Bueno, las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Si nos preguntan de esa manera o si nos ponen luego, como te digo, todas las que he mencionado hasta ahorita, ponerlas, algunas no todas, porque en un reactivo no cabrían todas, pero sí algunas sin su parte clave y embonarlas, vamos a decirlo así. Pero este sí es muy importante entenderlo. Luego de excelencia, ya no es de calidad, porque antes se utilizaba el término calidad, ahora se utiliza el término excelencia.
¿Qué es la excelencia? Pues el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Aquí nos encontramos otro aspecto importante también que busca el Consejo Técnico Escolar, por ejemplo, y que está en el artículo 3º, como puedes ver, que es el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. Sí, como digo, si no lo preguntaron, ¿dónde está el sustento del Consejo Técnico del máximo logro de los educandos? Pues está en el artículo 3º constitucional, inciso 2 romano, inciso I. Aunque no creo que vaya a ser tan textual, esperemos que no, pero bueno, para que lo tengas presente, ¿sí? En este sentido, pues para ese máximo logro del aprendizaje, pues se busca el desarrollo de un pensamiento crítico y el fortalecimiento de lazos entre la comunidad. Luego, esto no es otra cosa más que la gratuidad, pero la gratuidad obviamente lo profundiza la Ley General de Educación hablando de que las donaciones, es decir, lo que mucha gente le llama cuotas, pero propiamente son donaciones, la palabra adecuada, que se dan a la escuela, no se entienden como una contraprestación al servicio. Es decir, la escuela puede recibir donaciones vía la Asociación de Padres de Familia y no se puede condicionar el acceso, definitivamente. Pero tampoco puede ser una contraprestación. ¿Cómo una contraprestación? O sea, no puedo decir, bueno, voy a dar copias de algo, aunque sea de mi bolsa, es decir, se lo voy a dar, un ejercicio, se lo voy a dar nada más a los niños de los que tienen pagadas las aportaciones. Ese sería entendido como una contraprestación al servicio, estaría excluyendo a alguien de eso, sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto a la hora de responder en casos. ¿Ok? Tenemos, a final de cuentas, el siguiente inciso. Toda persona tiene derecho a gozar los beneficios de la ciencia, la innovación, el Estado beneficiará la situación de investigación. Esto va más hacia la situación de la educación superior. Esto no he visto yo que lo pregunten, pero bueno, le das una repasada. Lo que los particulares pueden dar. El Estado brinda los reconocimientos de validez oficial de estudios, que son los mentados REBOEs. Aquí está el sustento de lo que es un REBOE, de que un particular puede dar educación en general. Y luego ya nos establece en el caso de inicial preescolar, primaria, secundaria y normal, lo que deben de respetar los particulares. Esto no me voy a meter porque ya está hablando de a final de cuentas, de situaciones de educación superior como tal, de las universidades. ¿Sí? Eh, tenemos aquí en el punto 9 romano, el cumplimiento de los objetivos, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua en Educación, que será coordinado por un organismo público, descentralizado, de autonomía técnica. En este caso, está Mejor Edu, pero hasta donde tenemos conocimiento, pues es parte de los organismos autónomos que la actual administración estaba retirando. No creo que nos vayan a preguntar si sea Mejor Edu o no, pero está diciendo qué le corresponde a este Sistema Nacional de Mejora Continua. Darle una leída, o esto yo si pienso, si nos lo llegan a preguntar, será en un reactivo, pero es muy obvio, pero bueno, como quiera, realizar estudios de investigaciones, determinar indicadores de mejora continua, establecer los criterios que deben cumplir las instancias, emitir lineamientos, proponer mecanismos, sugerir elementos que contribuyan a la mejora de objetivos, generar y difundir la información. ¿Sí? En este caso, esta instancia, pues obviamente es la vigilante de los procesos de mejora continua a nivel nacional y de ahí salen muchos lineamientos. Pero bueno, esta es la parte del artículo 3º constitucional. Y luego ya nos vamos a el siguiente artículo que nos marcaba, el 4º, párrafos 8 al 10. El 1 no está por demás entenderlo, digo, la mujer y el hombre son iguales ante la ley y protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Pero lo que nos atañe es el 8
al 10. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8. Toda persona tiene derecho a la identidad de ser registrada de manera inmediata de su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de sus derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia de certificado de registro de nacimiento. Esto yo supongo que lo ponen por si nos llegan a preguntar alguna situación con respecto a inscripción y demás, pero obviamente se relaciona con con el interés superior de la niñez y juventud, que está enmarcado aquí. Este sí es muy importante. En todas las decisiones y actuaciones del Estado, Estado con mayúscula, se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades: alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Es decir, nosotros, como un agente educativo, debemos de estar enterados que los niños, parte del derecho que tienen es el derecho a recibir educación. ¿Cómo violento ese derecho a recibir educación? Sacando a un niño del salón de clases, impidiéndole que tenga acceso. Eso ya es violatorio a este principio de la ley, ¿sí? Haciendo que, dejando al niño sin descanso y, bueno, más que sin descanso, sin comer en el descanso, castigándolo como tal. Estoy violentando este principio como tal, ¿sí? Estoy evitando una alimentación adecuada, tal vez está dañando su salud, y si lo saco del salón, pues no le estoy brindando ese derecho a recibir educación. Esto es muy importante porque a final de cuentas, el interés superior de la niñez y juventud, que aquí no lo menciona tan sí, pero otras leyes o la Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, sí establece que el Estado le dará prioridad al derecho del niño. O sea, me refiero a algún caso que luego diga, el maestro fulano sacó un niño del salón de clases porque él considera que distrae a los demás. Está siendo justo porque está evitando que ese niño distraiga a los demás. No, porque primero está violentando el principio de ese niño, o que luego el caso diga, el maestro tiene derecho a trabajar también. No, no, o sea, el interés superior de la niñez y juventud mata todos los demás derechos que pueda tener un adulto, al final de cuentas. Y esto, por ejemplo, ante la duda, pues le da la razón al niño, ¿sí? Pero bueno, por eso dice, los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios en todo momento y siempre. Ok, perdón por ser redundante en ese aspecto. Luego, esto es la Constitución. Tenemos la Ley General de Educación, que la Ley General de Educación desmenuza lo que establece como tal la Constitución. Nos vamos al artículo 5 al 9, vamos a la ley, del 5 al 9, y repito, nos va desmenuzando lo que ya presenta la Constitución, porque la Ley General de Educación no es más que la ley reglamentaria, vamos a decir, es el hijo del artículo tercero constitucional. Y aquí desarrolla un poquito más las ideas. El artículo quinto desarrolla la situación del derecho a recibir educación. ¿Y qué es la educación? Es un medio para adquirir, actualizar, completar, ampliar conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. ¿Sí? ¿Y a qué contribuye? Contribuye a su bienestar, a la transformación y mejoramiento de la sociedad. ¿Sí? Al final de cuentas, todo esto nos presenta otro concepto, también de consejo técnico, en el cual es un proceso permanente, pero centrado ¿en qué? En el aprendizaje del educando. Que hay que recordar que ese es el objetivo del consejo técnico, buscar el máximo logro de los aprendizajes. Obviamente también ese máximo logro de los aprendizajes, ¿a qué contribuye?
al desarrollo integral, la transformación de la sociedad, ¿sí? Todo eso profundizado de lo que ya se mencionó en el artículo tercero constitucional. Estamos hablando que es el quinto de la ley, vamos del 5 al 9. Vámonos un poquito más rápido porque voy a empezar a obviar cosas que ya están y me quiero ir a cosas que propiamente nos puedan preguntar, obviamente. El 6 habla de que el mismo, derecho de recibir educación, habla de la básica completa, de preescolar, primaria y secundaria, preescolar, primaria y secundaria y media superior como un derecho, pero luego aquí ya nos profundiza un poquito más de lo otro, o sea, desmenuza lo que hablaba porque si te fijas aquí no está inicial, pero en la Constitución sí dice, parece contradictorio, pero si te llegan a preguntar, según el artículo tercero constitucional, ¿cuáles son los niveles obligatorios? Pues inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, y la superior medida de la fracción décima. Y aquí el sexto nos desmenuza todavía un poco más en el sentido de que dice, la educación inicial es un derecho, responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a la ley. O sea, yo esto lo veo todavía como un transitorio, como que todavía el gobierno no está con la condición de tener toda la infraestructura para la inicial, pero de todos modos es obligatoria. Y de los papás, es obligación de las mexicanas y mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que la ley establece. Revisar, esta es una obligación que los papás, por eso podemos citar papás, por eso entregamos calificaciones, porque el papá debe revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. ¿Se lo mencionó? Porque a manera de caso, ¿cuál es el artículo de la Ley General de Educación que establece que los padres de familia tendrían que asistir a ver cómo van sus hijos en la escuela? Pues el artículo sexto de la Ley General de Educación. ¿Sí? Y la obligatoriedad como tal dice lo que estableció en el artículo tercero, esto no tiene pierde. Y aquí nos vamos directo al artículo séptimo, que si te fijas, otra vez más aparecen eh, otros, vamos a decir, aspectos clave desarrollados, que la educación es obligatoria, pero también, además, será universal, será inclusiva, ya mencionamos algo de eso, será pública, será gratuita, y aquí es donde te digo, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio. O sea, se prohíbe el pago que impida o condicione la prestación, es decir, sí puede haber donaciones, aquí lo dice el inciso C, pero no puedes prohibir que un niño entre si no paga una cuota como tal establecida. Aquí está. No se podrá condicionar inscripción, acceso, aplicación de evaluaciones, exámenes, entrega de documentación a los educandos por el pago de alguna contraprestación y afectar en ningún sentido la igualdad de trato. Esta igualdad de trato es como te digo, o sea, yo hice unos, no sé, cafés muy bonitos para mis alumnos, o aparece un caso como tal, el maestro fulano hizo unos cafés muy bonitos y nada más le dio a los niños de los papás que pagaron la donación. Pues no, no es así, porque ya estás afectando el trato a los educandos. Sí, hay que tener mucho cuidado en eso. Y luego ya la ley ya lo llama como donaciones o aportaciones voluntarias. En ningún caso se entiende como una contraprestación. Y aparte, estas deben de ser vigiladas como tal, en términos de transparencia. Pero a lo que, bueno, laica, a mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa. Pero lo que voy con esto es que estos aspectos no los ponen así. Laica, pues obviamente nada más tiene un apartado, pero gratuita tiene 3, pública tiene 2, inclusiva tiene 4, universal tiene 2. Luego nos los ponen universal, inclusiva, pública, gratuita, nada más. Y luego nos ponen el inciso C de la gratuita, el inciso A de pública, el inciso B de inclusiva y el inciso A de universal. Relacionalas. ¿Cuál va con cuál? O
sea, sí dale una buena leída para que puedas tener este aspecto importante, que es el artículo séptimo, que profundiza lo que ya dijimos en la ley. Ok, vamos a seguir avanzando, ya casi terminamos. Perdón, me extendí un poquito más, porque aquí nos vamos a el 8 y 9, que habla de la equidad y la excelencia, y que ya lo vimos en el artículo tercero constitucional, que a final de cuentas esta equidad y excelencia pues es el brindar las medidas dignas dirigidas a los diferentes grupos que no entren en rezago para poder brindar las circunstancias necesarias y que no haya vulnerabilidad de todos los aspectos que tenga que haber. Eh, el artículo noveno pues habla de la situación. Sí está el artículo noveno como tal, Ley General de Educación, sí está el 9. Ok. De la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno de la educación de cada persona con equidad y excelencia, realizará, entre otras cosas, esas acciones, el gobierno. Establecer políticas incluyentes, impulsar en coordinación con las autoridades la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales, apoyar conforme a disposiciones para efectuar el efecto de emitir a las autoridades educativas, estudiantes de educación media superior, celebrar convenios, etcétera. Esto dale una leída, pero esto no recuerdo que alguna vez no lo hayan preguntado, pero aparece en esta guía. De todos modos, hay que darle una buena pasada. Bueno, y ya por último tenemos la 11 a 16, me voy rapidito, y 128 a 130. 11. El 11 habla de, por primera vez, aquí nos encontramos, nueva escuela mexicana. ¿Qué busca la nueva escuela mexicana según el artículo 11? La equidad, la excelencia, la mejora continua de los niños, para cual colocar en el centro de acción pública el máximo logro del aprendizaje. ¿Qué tiene como objetivo la nueva escuela mexicana según el artículo 11? El desarrollo humano integral del educando. Y luego ya el artículo 12, el desarrollo humano integral no lo menciona, los aspectos, una educación basada en la identidad, la responsabilidad, el respeto al medio ambiente. Esto más que nada nos lo pueden preguntar como casos, ¿sí? Tenemos 11 al 16. Tenemos fines y criterios. 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación conforme a lo dispuesto en este capítulo, la Secretaría formará un acuerdo nacional que considera las siguientes acciones, que es concebir la escuela como un centro, reconocer a las niñas, revalorizar a los maestros, promover la participación de los pueblos. Mira, esto, fíjate, esto sí es muy importante, esta sí, te puedes hacer una tablita o yo la voy a hacer y la subo, pero ¿cuáles son las acciones que debe hacer el gobierno para cumplir fines y criterios? Son estos 5 puntos romanos. La escuela al centro, reconocer a niñas y niños y adolescentes como sujetos de educación, revalorizar al maestro, dimensionar la prioridad de planes y programas y poner la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Pero luego, esta sí la he visto muchas veces. Los fines de la educación, que están en el artículo 15, todos estos que son 10. Y luego los criterios. Yo sé que está muy enredado, pero así es como lo preguntan. Te ponen una lista y tú tienes que poner cuáles son fines y cuáles son criterios. Los fines, más que nada, pues son desarrollos de lo que tiene que cumplir el alumno, vamos a decirlo así, desde una perspectiva más desarrollada que lo que establece el artículo tercero constitucional. Y los criterios los tiene el artículo tercero constitucional, si te acuerdas: democrática, nacional, humanista, interés general de la sociedad, ciencias ambientales, equitativa, inclusiva, intercultural, integral.
de excelencia. Esto sí, yo te sugiero que le des una leída y a estas luego a veces también las preguntan quitándole esta parte inicial, la para que tú sepas qué es la equitativa, de nuevo, qué es la humanista, qué es la nacional, qué es la democrática, ¿sí? Porque a final de cuentas es la forma en la que pueden accionar. Y ya ahora sí, terminando, tenemos el del 128 al 130, nos vamos hasta abajo, 128. De la participación de los padres y madres de familia o tutores. ¿Qué derechos tienen? Esto para los que van a presentar vertical y obviamente admisión también es muy importante. Obtener la inscripción, eh, obtener la inscripción en escuelas públicas para que sus hijos o pupilos asistan a la escuela, participar activamente en la escuela que están inscritos sus hijos. O sea, habla de derechos y obviamente y obligaciones también, colaborar con las autoridades al menos una vez al mes para la superación de los educandos y el mejoramiento de los establecimientos educativos, formar parte de las asociaciones de padres, madres de familia, opinar, conocer el nombre del personal docente, o sea, está en la ley y ellos lo deberían de saber, muchas veces no lo saben. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones, conocer los planes y programas, conocer el presupuesto, conocer la situación académica, manifestar alguna inconformidad en caso de ser necesario, y son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, hacer que sus hijos vayan a la escuela, participar en el proceso educativo, colaborar con las instituciones educativas, acudir a los llamados de la autoridad cuando ponemos un citatorio, por ejemplo, promover la participación de sus hijos, y aquí aparecen los objetivos de la Asociación de Padres de Familia: representar ante las autoridades los intereses de materia educativa, informar a las autoridades escolares sobre cualquier irregularidad, propiciar la colaboración de los docentes, conocer las acciones educativas, estimular, apoyar situaciones extraescolares, gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles, alentar el interés familiar y comunitario, proponer medidas que condicionen pues, los objetivos señalados anteriormente. De esta manera es como hemos comentado el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación, que sé que es un tema bastante denso, pero del cual sí salen unos 10 reactivos tranquilamente. Ahora